estimado público presente, ante todo muy buenas tardes. Soy Joseph Sinchituyo. Voy a presentarles el trabajo que he realizado que se titula Modelo óptimo dinámico de regalías para incrementar el factor de recuperación de petróleo en el Perú. La agenda que vamos a tratar es el siguiente. Vamos a ver una breve introducción del tema, el planteamiento del problema, cuál es la propuesta de solución, bajo qué esquema se está analizando, sería en este caso el esquema win-win, el esquema de regalías analizados, la metodología propuesta, el modelo de optimización, resultados y conclusiones. Estas últimas semanas se ha venido hablando bastante de que si se debería pagar una determinada tasa de regalía por los contratos de Tullow, y esos son contratos offshore. Entonces, lo que voy a plantear en este paper es que sí es posible que se paguen unas tasas de regalía 5% hasta inclusive 12%. Entonces, nuestro país tiene 18 cuencas sedimentarias, ¿no?, de las cuales solo se ha explorado la tercera parte de esas cuencas existentes. La concentración se da en la cuenca Talara, en la cuenca Marañón y en la cuenca Ucayali. Las inversiones se encuentran paralizadas. Más o menos de los 20 contratos, 3 lotes se encuentran paralizados, de 60 contratos lotes, 30 lotes se encuentran paralizados en lo que es exploración. Otro de los problemas que existen dentro de la industria petrolera es que hay una demora excesiva en la obtención de permisos, ya sea ambientales, entre otros aspectos. Esto se debe principalmente a que se viven escenarios de bajos precios del petróleo. En el 2014 se vio una caída tan drástica, ¿no?, de casi $100 hasta $30 en menos de un año, lo que ha originado menor producción de petróleo, disminución en las reservas, por lo tanto, menor factor de recobro. Ahora, analicemos la situación de los esquemas de regalías. Según la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, en los contratos de explotación, más o menos 13 contratos se encuentran con una regalía entre 0 y 30%, mientras que 8 contratos de explotación están en 30 y 50%, y otros 4 mayores a 50%. Esto quiere decir que nos quita competitividad frente a otros países de la región como Colombia y Ecuador, por ejemplo, ¿no? Aunque es otro sistema en Ecuador, pero principalmente Colombia es el país que atrae más empresas internacionales para seguir explorando petróleo en comparación a nuestro país. Asimismo, la Sociedad Peruana de Hidrocarburos ha hecho una proyección. Esta sería, según el plan energético del 2014 al 2025, debería ser lo que deberíamos producir, pero dada la situación de la caída del precio internacional, del precio del petróleo, la producción ha venido declinando, por lo que vamos a encontrar un déficit mayor a los 110.000 barriles de petróleo por día. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la problemática, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? La metodología actual de regalías es muy rígida, no responde a cambios bruscos del precio del petróleo, no está diseñada en función a las condiciones de la geología de los lotes y a las condiciones de las propiedades de fluidos de los reservorios. Aún más peor, la participación del Estado, que es llamada government take, disminuye con el incremento de los precios, y caso contrario, ¿no?, cuando bajan los precios del petróleo, entonces la participación o el contractor take disminuye. Entonces, se tiene que buscar un punto de equilibrio para determinar cuál es el precio al cual se deben negociar los contratos, cuáles son las condiciones de los esquemas de regalía que se tienen que evaluar. Para ello, debemos analizar un esquema win-win, ¿no? Pero, ¿cuáles son los factores determinantes en un esquema fiscal? Para elaborar un esquema fiscal adecuado, se debe ver lo que es, por ejemplo, las condiciones geológicas están directamente relacionadas con el esquema fiscal, por lo que tiene que haber estabilidad política, tiene que haber transparencia, proximidad del mercado, o sea, que haya infraestructura desde un punto de producción hacia otro, como son oleoductos, cosa que el oleoducto norperuano inclusive ha fallado en los últimos años. Ahora, si bien es cierto, podemos desde ese punto de vista, ahora veamos también los incentivos fiscales relacionados con la calidad de la geología. Entonces, ¿qué quiere decir? A mayor calidad de la geología, o sea, que tengan buenas propiedades de porosidad, permeabilidad, cantidad de fluidos, entonces necesita menor cantidad de incentivos fiscales, o sea, ya sea reducción de regalías, otros esquemas, otros incentivos que impulsan la producción de petróleo y gas natural. Ahora, si la calidad de la geología, como es en nuestro caso,
como es por ejemplo la cuenca Talara o en los crudos pesados, necesitamos mayores incentivos para poder seguir produciendo ese tipo de hidrocarburos. Por lo que esto va a caer o va a ser rentable solamente un esquema win-win, o sea, que gane el contratista y que gane el Estado. Bajo ese esquema vamos a hacer el siguiente análisis. ¿Qué viene a ser un sistema win-win? Es el sistema que protege los intereses tanto del inversionista y del Estado, bajo diferentes escenarios propios de la industria del petróleo y gas, como por ejemplo, va a promover la exploración y producción del petróleo y gas natural cuando los precios caigan, o sea, como ha ocurrido en los últimos años, o inclusive cuando el precio está muy elevado, ¿no? Al mismo tiempo, promueve el desarrollo tanto de reservas pequeñas y grandes de petróleo, ya que si son campos marginales, por ejemplo, las empresas no van a querer seguir invirtiendo, por ejemplo, en recuperación secundaria, recuperación terciaria, ya que son campos muy pequeños o muy marginales, ¿no? Pero bajo este esquema sí va a ser posible. Ahora, permite incentivos especiales para situaciones difíciles de explorar y desarrollar este tipo de reservas. Por ejemplo, eso se daría cuando son costa afuera, offshore, como lo que estamos viendo de los contratos de Tullow, ¿no? Se tendría que buscar incentivos como por ejemplo las tasas de regalías mínimas para que se incentive la exploración como ha hecho en Nigeria, por ejemplo. Nigeria ha puesto una tasa de regalía mínima de 5% hasta que la empresa pueda producir 50.000 barriles por día. Ni siquiera en nuestro caso las tasas están encima en promedio 22.5%. Entonces, perdemos competitividad. Al mismo tiempo, permite reparto equitativo de los beneficios económicos entre el Estado y el inversionista. Lo que se debe buscar es que no solamente ganen las empresas cuando suba extremadamente el precio del petróleo, al contrario, debe repartirse esos beneficios económicos cuando haya una subida del precio del petróleo o cuando éstas disminuyan. Bien, bajo ese esquema, voy a presentar los esquemas de regalías analizados a nivel mundial y lo que son aplicados en nuestro país. Por ejemplo, tenemos el jumping o graduated scale, ¿no? Los esquemas de regalías jumping, que son como saltos. Para una determinada producción, supongamos de menos de 1.000 barriles, yo puedo asignar, siendo Estado o siendo Perú Petro, 5%, mayor a 10.000, 15%. Entonces, esos está en función, son saltos para diferentes caudales de producción. Mientras que el lineal sería, si yo pongo una tasa de 5.000 hasta 10.000, entonces va a haber un crecimiento lineal entre esas dos caudales de producción. El logarítmico sería el crecimiento, pero en el sistema logarítmico entre esas dos tasas, ¿no? Lo que se aplica en nuestro país, por ejemplo, es el factor R, pero ni siquiera está estandarizado. ¿Qué viene a ser el factor R? Que es la división entre los ingresos acumulados versus los egresos acumulados. Esa es la tasa que aplica la mayoría de las empresas en el país. Ni siquiera están estandarizadas, por ejemplo, en el lote 10, para cada nivel de productividad o cada nivel de precios se aplica un determinado factor R, mientras que en otros difiere este factor, ¿no? Otro, como para poder corregir o mejorar, no solamente sea el factor económico que influya en la determinación del esquema de regalías, se incorpora el resultado económico, ¿no? Que vendría a ser lo que años anteriores han sucedido y la proyección de los factores anteriores. Entonces, más o menos serían los factores que se aplican si estamos entre 0 y 1, una tasa, un R mínimo, una regalía mínima de 15%, de 1 a 1.5 de 20%, de 1.5 a 2, 25%, ¿no? Para 2, el factor E mayor a 2 sería de 35%. Ahora, en nuestro país se ha aplicado la escala de producción con Tullow, ¿no? Aquí viene el detalle, ¿no? Está dentro del decreto supremo número 49 del 93, en sus actualizaciones, que es posible aplicar para niveles menores a 5.000 barriles por día una tasa de regalía de 5%. Si hay un intervalo de 5.000 a 100.000 barriles por día, se puede aplicar bajo un esquema lineal un porcentaje de regalía entre 5 y 20%. Mayor a 100.000 barriles, un esquema de 20%. Entonces, hay mucha crítica respecto a esto, ¿no? Es un valor mínimo de 5.000. Si comparamos, por ejemplo, otros países están aplicando 15.000, 20.000, hasta 50.000 barriles por día, que se aplica una tasa mínima de 5%. Y ahora en nuestro país ni siquiera se ha descubierto, ni siquiera está en una etapa de exploración y hay miedo de que el Estado va a perder. Al contrario, si se aplican estas tasas mínimas, vamos a atraer inversiones
para poder explorar nuestras cuencas petroleras, para desarrollar nuestro potencial energético y, por supuesto, por lo menos satisfacer nuestra demanda interna, ¿no? Ahora, hay un factor importante que es el factor de actualización, como lo viene aplicando México, ¿no? Yo establezco un precio base y hay un factor que está en función de la tasa de inflación, que vendría a ser estos factores. Entonces, si la inflación sube bien alto, entonces se tiene que actualizar ese factor, esa tasa de regalía. Entonces, es un buen factor de actualización para mejorar o reducir el factor o las tasas de regalías. Ahora, ¿cuál es la metodología que estoy planteando, ¿no? Que se plantea con la investigación? Es que primero se tienen que identificar los factores más importantes del campo, desde tres aspectos. Primero, desde la parte de reservorios, se tiene que cualificar cuál es el mecanismo de impulsión predominante en la zona, ya sea gas en solución, water drive, capa de gas, entre otros. ¿Cuál es el más determinante? El cual va a permitir también las pruebas de fluidos, ¿no? ¿Cuál es la calidad del crudo? Si estamos hablando de un fluido liviano, pesado, extra pesado. Cuantificar las reservas 1P, 2P y 3P, ¿no? Ahora, otro parámetro importante es la geología, ¿dónde se encuentran esos reservorios? Generalmente en el país, como lo hace Perú Petro, divide en tres zonas nuestro país, ¿no? Onshore o el zócalo continental, el noroeste, lo que es Talara onshore, y lo que es la selva peruana, ¿no? Entonces, también podemos dividir esas zonas de esa misma manera, con el objetivo de ¿qué? De tener propiedades de fluidos similares, características geológicas similares y, por supuesto, características económicas de inversión, de perforación, entre otros, ¿no? Lo que es importante, el CAPEX y OPEX. Y para ello, determinar cuál es el precio de canasta que se debe establecer para ese tipo de contrato. Con estos tres factores, con esta evaluación, se tiene que hacer o se tiene que evaluar el flujo de caja económico para el ciclo de vida del proyecto. No solamente cuando se va a perforar 2 o 3 pozos, sino para todo el desarrollo desde la exploración, las facilidades de producción, hasta llevarlo hasta la etapa final del contrato del lote, ¿no? En este caso serían 30 años, como lo es según la normatividad. Con estos parámetros se optimizan las tasas de regalías. Entonces, si se han encontrado los valores óptimos, se procede a elaborar un modelo determinístico, que sería el modelo base, y en función de este modelo base podemos elaborar un modelo estocástico, ya sea por la simulación Monte Carlo con la ayuda del Crystal Ball. Ahora, ¿cuál es el modelo de optimización que se plantea, no? La función objetivo a plantear es minimizar el government take versus el contractor take. O sea, cuando hablamos de government take es cuánto el Estado está ganando, ya sea por impuestos y por regalías. Eso tiene que ser lo más mínimo posible o lo igual en la medida posible con el contractor take. Esto que vendría a ser los ingresos netos, los ingresos brutos menos el CAPEX, OPEX, los impuestos, las regalías. Eso es lo que se tiene que cuantificar bajo una tasa mínima de 5%, porque es lo que establece la normatividad, y por lo menos que el caudal mínimo de productividad sea mayor al límite económico o el estimado recovery, ¿no? Bajo estos parámetros se han obtenido los siguientes resultados. Este análisis ha sido aplicado para el caso de estudio de la cuenca Talara onshore. El mecanismo de impulsión predominante es gas en solución, el API promedio de esa zona es 34 grados, el periodo de concesión es de 30 años, un plateo, una productividad constante de 4 años, el patrón de declinación es exponencial con una tasa de declinación anual del 11% y un pico máximo de 15,000 barriles por día, ¿no? Entonces ese sería el perfil de productividad. Más o menos los 3 o 4 primeros años estarían destinados a la exploración. Aquí vendría el plateo, la máxima productividad del campo, y acá vendría la declinación. Para nosotros esto vendría a ser nuestro caso base. En función de este caso base, vamos a determinar los esquemas de regalías, ¿no? Vamos a evaluar el jumping lineal logarítmico y cuál es el tasa promedio, lo que se aplica actualmente. Por ejemplo, lo que está en rojo vendría a ser la tasa promedio actual en la zona, más o menos está en 22.5% para la cuenca Talara onshore. Y con el jumping, como hemos dicho, una tasa mínima de 5% hasta un máximo, según los resultados de optimización, vendrían a ser hasta un 12.5%. Mientras que el lineal
partiría de 5.000 hasta llegar más o menos a 12.500 barriles por día. Y el logarítmico vendría un comportamiento desde los 5.000, ni siquiera tocando a lo que es el máximo de los 12.5%. Ahora, si lo vemos en todo el ciclo de vida del proyecto, la curva en verde vendría a ser la producción total del campo, mientras que el R promedio actual sería de ese valor, el jumping sería este comportamiento, ¿no? Una tasa máxima de 12.5%, y al llegar a los 5.000 barriles caería, ¿no? Más o menos en este punto, cuando la productividad es menor a 5.000, cae a un valor de 5% como mínimo. Al igual el comportamiento, ¿no? Lo que nos dice esta gráfica, sí, por ejemplo, ¿dónde debe grabar más el Estado para poder tener más ganancias? Cuando el plateo es lo más ancho posible, ¿no? O cuando la productividad de un campo es lo máximo posible. Pero, ¿qué sucede cuando el campo es un campo maduro o está en un proceso de depletación? Entonces, las tasas de regalías tienen que ser mínimas. Podrían intercambiar entre un esquema logarítmico o un esquema lineal. Ahora, si analizamos el flujo de caja del proyecto, más o menos con una inversión en los 3 años de casi aproximadamente 450 millones de dólares, con un precio promedio del petróleo de $50 por barril, este sería el flujo de caja del proyecto. Pero con la optimización, con los esquemas de regalías que nosotros estamos planteando, tendríamos que con el actual, miren, el contractor T, lo que gana el Estado, más o menos sería 65, el contractor T sería el 35%, mientras que lo que gana el Estado sería un 65%. Entonces habría un desequilibrio, ¿no? Aparentemente el Estado se lleva todo, pero hay menos producción, hay menos empleo. Entonces no es un sistema óptimo para poder, un esquema óptimo para seguir produciendo. Pero si tenemos un esquema jumping, el contractor T más o menos sería un 46%, mientras el government T un 54%. Ahora, si aplicamos un esquema lineal logarítmico, los beneficios son casi iguales de 50-50 para ambos casos. Un sistema logarítmico, en comparación a un sistema lineal, es más fácil manejar un sistema lineal porque es una línea recta y no había problemas para manejar las ecuaciones de un esquema logarítmico. Por lo que, según la bibliografía, también es recomendable aplicar un sistema lineal para obtener los mismos beneficios, ya que el margen de error entre uno y otro estaría dentro de lo permitido, ¿no? En menos del 5%. Ahora, si hacemos un análisis de un modelo estocástico, un modelo probabilístico, como es lo que normal se hace en la industria petrolera, tendríamos ¿qué cosa que? Tendríamos un BAN con una media, con el esquema actual de más o menos 226 miles de millones de dólares, pero con el jumping incrementa a 311.000, en el lineal 325.000, o sea, hay un incremento de casi 20% en el BAN de estos proyectos. Ahora, si el BAN incrementa, probablemente el TIR también lo haga, ¿no? El 6%, un 8%, un 9.10%, o sea, hay un incremento en la tasa de retorno para ese tipo de proyectos. Ahora, ¿qué pasa con las regalías? ¿Habrá incrementado, habrá disminuido? Si bien es cierto, acá más o menos son 1.006 miles de millones de dólares, acá se reduce un poco más de la mitad. En este caso se reduce a menos de la mitad. Pero no solamente veamos de la reducción de regalías, veamos los impuestos. Se han reducido e incrementado. Este valor de 909.000 millones de dólares ha incrementado a casi 106.000 miles de millones de dólares. Y con los otros a casi 109.000 miles de millones de dólares. O sea, si por un lado, por efectos de reducción de regalías, ha habido ese efecto de disminución, pero por impuestos ha habido mayor captación por parte del Estado. Y en flujo, en promedio, lo que el gobierno está ganando, habría una disminución, ¿no? Más o menos estaríamos estimando un 10 a un 15%, pero se ha cuantificado, por ejemplo, los empleos directos, indirectos, la competitividad del país, o sea, los términos económicos que cuando una empresa invierte en una determinada zona es mucho mayor a que solamente lo veamos en términos de regalías e impuestos, ¿no? Entonces habría que cuantificar el valor total por la inversión, por este efecto de reducción de regalías, ¿no? Lo que vendría a analizar el siguiente caso, ¿no? Ahora, o sea, siendo Perú Petro, yo le daría a la empresa
ya te voy a reducir las regalías, lo mínimo que tendría que hacer es garantizar un índice de reposición de reservas. Bajo el supuesto, este sería nuestro caso base, la curva azul, bajo el esquema, ¿no? Actualmente yo produzco, supongamos, 10.000 barriles y una tasa de regalía de 22.5%. Entonces, yo como mínimo, si como Estado quiero recuperar o recaudar lo mismo en tasas de regalías, entonces, con una simple regla 3 simple, lo que voy a obtener es una tasa promedio de 0.85% de índice de reposición de reservas que las empresas tienen que garantizar al reducir esas regalías. Entonces, si bien es cierto, es lo que como caso base la empresa privada se compromete a invertir, con este nuevo índice de reposición de reservas, lo mínimo que tiene que hacer es incrementar toda esa cantidad de reservas. Por lo tanto, se incrementaría el factor de recuperación. Ahora, ¿es gratis que una empresa obtenga un índice de reposición como un 0.85? No, tendría que hacer pozos reentry, invertir en recuperación terciaria, como es IOR, o recuperación secundaria, inyección de agua, inyección de gas, entre otros. Entonces, utilizar la nueva tecnología para incrementar el factor de recuperación. Ahora, ¿qué pasaría si dentro de nuestro esquema introdujéramos el parámetro del factor de actualización del precio? Para nosotros sería el caso base de la curva azul, ¿no? Entonces, si el precio incrementa un 5%, dado que es la tasa de inflación incrementa un 5%, entonces veríamos que inicialmente estarían en 12.5%, esto se incrementaría a casi 13.5% por ese sistema de actualización, lo que el Estado también estaría recaudando más regalías, o sea, más valor por regalías, ya que se ha dicho, ¿no? Mientras se incremente más el precio, el Estado tiene que recaudar más, no recaudar menos en volumen, ¿no? Por lo que nos lleva a tener las siguientes conclusiones, ¿no? La metodología propuesta permite diseñar un esquema de regalías más equitativo, tanto para el Estado y tanto para el inversionista, ¿no? Ya que considera qué parámetros geológicos, reservorios, condiciones económicas para cada zona donde se va a invertir. Asimismo, el sistema actual de regalías es desventajoso para el inversionista, porque las tasas son aún muy elevadas, nos quita competitividad frente a otros países, y aún en escenarios bajos del petróleo, esas tasas de regalía nos dan, por ejemplo, bajas tasas de recuperación de petróleo, y más o menos el TIR promedio con los factores de actualización, en promedio incrementaría en 3% y un BAN en un 20%, como se ha hecho un análisis mostrado en la tabla del análisis estocástico, ¿no? En términos de los indicadores del Contractor y Government Take, es más conveniente utilizar un sistema lineal, a pesar que el logarítmico tiene una ventaja en comparación a esta, es una ligera ventaja, ¿no? Pero todo sistema fiscal tiene que ser fácil de fiscalizar. Entonces, en términos de facilidad de fiscalización y su aplicabilidad, optaríamos por un sistema lineal. Asimismo, el primer efecto de reducción de las tasas de regalías es que el Estado va a recaudar menos, aparentemente recauda menos, ¿no? Pero este efecto se reduce con la captación de impuestos que incrementa, ¿no? Permitiendo al inversionista reinvertir lo dejado de pagar al Estado y como efecto dinamizar la economía local donde se desarrolla el proyecto petrolero. Asimismo, es necesario incorporar un factor de actualización del precio del petróleo al esquema de regalías para que sea más dinámico en beneficio tanto del inversionista y del Estado. Esto tendría como consecuencia el incremento del factor de recobro, ¿no? Ya que Perú Petro debe exigir un mínimo valor de índice de reposición de reservas para aplicar este tipo de esquemas de regalías. Más o menos esas son las referencias bibliográficas. Y muchas gracias por su atención. Quedo atento a sus dudas. Si, digamos, los asistentes tienen esa pregunta, también pueden hacerla. Que al final es el flujo de caja total del gobierno, ¿no? ¿Cuánto está captando en total? Es el total. Es el total. Sí, es lo que en suma con el BAN, lo que gana el gobierno es en impuestos y regalías, ¿no? Más o menos lo que entiendo. El BAN es el proyecto. Es el BAN, del proyecto. Claro, del proyecto, del inversión. Exactamente. En esta parte
necesidades humanas, como decías al inicio, ¿no? Lo que gana el Estado son las regalías y los impuestos. Entonces, sumando regalías y impuestos existentes, tienes 1.900.000 en la media. Y después van disminuyendo 1.500.000, 1.400.000 y 1.400.000. Como que no es muy atractivo para, por decir, que esté en el Ministerio del Estado, decir que es rentable para el Estado. ¿Cómo convencerías diciendo de que hay mayores inversiones, mayor empleo, mayor movimiento económico de la región y todo eso? Si del lado contrario también, hablando ya de recuperación secundaria, por decir el fracking, está tan mal visto por los medioambientalistas, ¿no? ¿Cómo sopesar eso y cómo convencer al Estado y al país, sobre todo a los nativos? En primer lugar, el Estado tiene que, nosotros tenemos por lo menos como país lograr el autoabastecimiento, ¿no? Si bien es cierto, en promedio estamos casi por 45.000 a 50.000 barriles por día de la producción actual, entonces nosotros necesitamos casi el triple de este valor. Entonces es necesario que el Estado promueva la exploración y explotación de recursos como el petróleo y gas para por lo menos producir y de esa forma generar empleo en esas zonas. Los gobiernos regionales de Tumbes, de Piura, inclusive de Loreto, parte de su presupuesto están en el campo petrolero. Si se reduce ese volumen de producción, como ha habido en estos casos, muchos proyectos han venido paralizados. Pero si se va a incrementar, si se va a dar facilidad para que se invierta más, entonces ese valor del canon va a incrementar y por lo tanto van a tener mayor capacidad de gasto. Ahora, en cuanto a la fractura hidráulica, en nuestro país, supongamos en la selva peruana, la profundidad donde se encuentran los pozos están un poco más alejados de la napa freática donde se contaminaría. Si es que habría la fractura hidráulica, los ríos llegarían a contaminar las aguas dulces. Inclusive en Talar se aplica la fractura hidráulica, pero no llega a contaminar, o lo menos no hay evidencia o no hay reportes de que ha habido contaminación de la napa freática o de los aguas dulces para consumo humano. Entonces, si todavía no tenemos esas condiciones, el país debe seguir invirtiendo, a pesar de lo que se tendría que hacer un nuevo estudio y cuantificar cuál es el impacto de los valores de las tasas de regalías o lo que hacen las empresas o del Estado o las municipalidades del gobierno regional cuando tienen el campo minero, ¿no? Entonces, verdaderamente sincerar los valores de impactos tanto positivos y negativos por el desarrollo de este tipo de industria, ¿no? Dos preguntas. Bueno, en estos 4 escenarios, no entiendo si en el modelo existente, en peso, digamos, actual, digamos, estamos con el orden de $500.000 en los otros escenarios decrece. Sin embargo, en ingreso del pago del Estado. Para el Estado, sin embargo, para el inversionista sí aumenta. Entonces, ¿dónde está el incentivo del Estado para promover un elemento, digamos, de la producción y exploración de petróleo? Justamente ahí está el detalle, ¿no? Sí, un proyecto puede medir por la rentabilidad, ¿no? Si la rentabilidad crece, entonces se hace un poco más atractivo para una empresa invertir en ese tipo de proyectos. Si bien es cierto, con eso podemos un poco clarificar, ¿no? Con el esquema actual, el gobierno gana casi el 65% de todo el desarrollo del proyecto, NECO se estaría llevando el 65% del total de la explotación de ese yacimiento. Pero, si aplicamos un esquema donde gane tanto el Estado y gane la empresa privada, o sea, por lo menos la empresa recupere y tenga un margen de ganancias, entonces se tendría que aplicar ese tipo de esquemas, ya que la ganancia en términos, esos indicadores dirían que hay un 50-50 que está ganando tanto el Estado y tanto el gobierno. O sea, no estaría ni tanto a favor del Estado ni tanto a favor de la empresa privada, lo que estaría en un punto equilibrante. Oye, esto podemos hacer para atraer más inversión, ¿no? Eso se entiende, pero en los números al final pierden. Entonces, aparentemente perdemos, pero lo que, como dije antes, no se ha medido, todavía no se ha cuantificado los impactos indirectos, ¿no? Bueno, esa es una pregunta. Luego la otra que me pareció interesante es el esquema que, dependiendo de la geología, la calidad, digamos, del crudo, varía, digamos, la regalía. Sin embargo, no lo he visto al final. Justamente, es que el trabajo completo se hace una comparación para la selva, para offshore
y un short, para esos tres lugares. En este caso es solamente... No está. Pero como trabajo final de tesis de maestría, es que están en estos tres escenarios, ¿no? Donde, como resultado preliminar que tengo para offshore, por ejemplo, se tiene que aplicar una tasa de regalía mínima del 5% hasta llegar a una productividad de 30.000 barriles por día. En la selva, una tasa de regalía mínima del 5% para una producción media de 8.500 barriles por día. Entonces, ya el diseño por esa zona, por la cantidad de inversión, por las condiciones de transporte, de la física y otros parámetros, inclusive por las propiedades de roca fluido, hacen que tiene que variar, se tiene que diseñar en función al comportamiento tanto de localización y el comportamiento de fluido, ¿no? O sea, cada zona tiene que tener un análisis exhaustivo para poder determinar cuál es la tasa de regalía óptima que se tiene que pagar. ¿Tu trabajo llega a evaluar, digamos, hasta los derivados del petróleo? No, solamente producción de petróleo. Inclusive estoy alejando lo que es gas natural. Porque el declive de lo que se ha visto es en la producción de hidrocarburos, en este caso líquido, ¿no? Petróleo específicamente, más no gas natural, que sería otro estudio de la realización. Entonces, ¿hay alguna pregunta? Un comentario, Mateo. En realidad, la disminución de la producción se debe a que falta una política de Estado, una política energética, un rol del Estado para incentivar las inversiones. Nosotros llegamos a producir en el año 1986, 87, 90, hasta los 5.000 barriles por día. Ahora estamos produciendo 45.000 barriles. Hasta el 2013 teníamos 87 contratos, ahora tenemos cerca de 40 contratos. Eso significa pues que el Estado, no hay una política del Estado para el sector de hidrocarburos. Los que están en el gobierno son gente que no conoce mucho, son economistas, abogados, y no hay gente de experiencia. Aparte de eso, hay contratos que se quieren anular. Por ejemplo, hay 5 contratos que ha firmado el ROI y también es un porcentaje de regalías del 5%, que está contemplado en la ley 26.21, que es la ley orgánica de hidrocarburos. Sin embargo, la Comisión de Energía, o por un problema político, quieren anular esos contratos. Eso significa pues que se debería abajo la industria de hidrocarburos está ahorita en un punto más bajo, lo que derrumbaría porque nadie se quería venir a preguntar y invertir. Ahora mi pregunta sería, ¿es necesario aumentar las regalías a los exploradores? No, definitivamente no. Lo que debemos buscar es atraer inversiones. Y una de las formas es a través de las regalías. Se ha visto, ¿no? Hay efectos de reducción de la tasa de regalías, pero recaudamos más como país. Entonces, además, los efectos secundarios, los efectos indirectos es beneficioso para el país, ¿no? Dinamizaría nuestra industria, habría más empleo y, por supuesto, habría una mayor recaudación fiscal. Sí, bueno, es conocido que actualmente importamos 50 o más de petróleo, ¿no? Aplicando estos nuevos sistemas de regalías, podríamos llegar a la autosuficiencia en cuanto a este recurso. Si bien el estudio es para zonas nuevas, por ejemplo, el factor mínimo que debería, el índice de producción mínima que se quiere obtener es 0.85, ¿no? O sea, por cada barril consumido, reproducir 0.85 barriles. Entonces, si ahorita estamos produciendo 45.000 a 50.000, sería más o menos, multiplicado por factor 1.85, sería más o menos 85.000 barriles, ¿no? Entonces, todavía sería insuficiente. Pero es una forma de partir, de incentivar. Pero si las empresas siguen descubriendo más producción, eso sería mucho más beneficioso para nuestro país.